Fondo con Eduardo Torreblanca. Agradecemos de manera muy especial la generosidad de su atención al seguir este programa de A Fondo, que tratará en esta tarde la idea y el tema de la ley de hidrocarburos, una ley que ya se cocina a pasos acelerados en el Congreso mexicano y que busca dar de alguna manera autonomía y soberanía en materia energética al país, según una perspectiva de que impulsa la propia ley, pero también puede generar serios problemas tanto a los particulares que ya están insertos en esa industria como a los acuerdos que tiene celebrado el gobierno mexicano con otras naciones en otros acuerdos comerciales. Así es que para eso solicitamos la presencia de personas expertas en la materia, mexicanos y mexicanas que son conocedoras del tema, y agradezco primero a las damas, a Rosanetti Barrios. Gracias la presencia de Rosanetti Barrios, gracias como analista independiente del sector energético, muchas gracias. Te lo agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Será al contrario, un placer escuchar tus consideraciones. Muchas gracias. También está el abogado Daniel Salomón, gracias. Él es asociado en González Calvillo, una firma muy seria. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y estamos en espera de que se incorpore un poco más adelante Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero, que pues prácticamente vive en Pemex, lo conoce a la perfección. Creo que hay pocos directores generales que hayan pasado por Pemex, conozcan tanto a la petrolera como el propio Fluvio Ruiz, que es pensador y crítico, hace un análisis muy serio, un analítico del asunto petrolero, que estará con nosotros un poco más adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero sería el gobierno insiste mucho en que con esta ley de hidrocarburos lo que quiere es una soberanía, fortalecer la soberanía en materia de hidrocarburos. Yo les pregunto, sin el ánimo de ser irónico y tratar de maltratar el propósito del gobierno, la ley es absolutamente necesaria para poder mantener la soberanía. ¿Se puede hablar, es necesario hablar hoy de soberanía en materia de hidrocarburos en la época actual, cuando el petróleo va de salida, Rosanetti? Gracias. Mira, yo creo que el tema de la soberanía ha sido tan complicado de entender para todo el mundo que este mismo gobierno ha ido cambiando su discurso y hoy ya plantea el concepto con el que ese sí es universal, que se llama seguridad energética. La iniciativa que enviaron pone la seguridad energética enfrente, pone temas de robo de combustible, de comercio ilegal, de importación ilegal de combustible, y sí también dice de una manera muy franca y abierta, que lo que se pretende es fortalecer a Pemex. Entonces, yo creo que ese tema de la soberanía, insisto, sí ya está tan desgastado, tan no pegó nunca, que ya el propio gobierno se ha ido ajustando. Pero, digamos, quedándonos con el concepto de seguridad energética y los que acabo de mencionar, los objetivos de combate al robo de combustible y fortalecimiento a Pemex, yo te podría decir, independientemente de que entremos puntualmente a cada aspecto de la modificación, que me parece que ninguno de ellos se cumple. Ninguna de las modificaciones propuestas contribuyen ni a evitar el robo o el contrabando de combustible, tampoco abona a la seguridad energética, porque una empresa con tantos problemas como Pemex, enfrentarse sola a una demanda tan grande como la que tenemos, sin duda no es seguro, por lo menos no en este momento y seguramente en varias décadas. Y finalmente yo considero que es imposible aceptar que estás fortaleciendo a Pemex cuando estás, y lo tengo que decir con todas sus letras, cuando haces trampa. Ninguna empresa del mundo se hace más fuerte si consigue más mercado haciendo trampa. Creo que no es por ahí, no creo entonces que se cumplan ninguno de los objetivos que están expuestos en la exposición de motivos que hizo el Ejecutivo. Que toca elementos que tú has mencionado,
que son fundamentales. Yo, por ejemplo, en descarga de la crítica que se le puede hacer al gobierno federal por esta intención, yo creo que me resulta inconcebible que durante 3 o 4 sexenios hayamos visto de cerca el robo de energéticos sin que hayamos hecho absolutamente nada para detenerlo. O sea, pues, ¿qué hacían los directores de Pemex? ¿Qué hacían los presidentes? Era escandaloso el huachicol, es escandaloso el robo, y nadie le hizo nada, y vale la pena, porque lo vamos a criticar, mencionar que este gobierno pues tuvo los pantalones para entrarle al tema. No lo ha resuelto al parecer, pero una vez le entró al tema. Ahora, esa es una parte, como tú bien lo señalas, ahora hay otros concursantes, otros elementos en la mesa, Daniel, y como bien lo dice Rosanetti, a lo mejor no es válido atarle la mano a la competencia para que tú ganes mercado, que tú tengas las dos manos libres. En términos legales, pues, no se vale, ¿no? Supongo. Efectivamente, Eduardo, coincido totalmente con lo que comenta Rosanetti. Los objetivos, me parece que nadie puede estar en contra de estos objetivos: reducir los delitos en el sector de hidrocarburos, impulsar el almacenamiento de combustibles para tener reservas y poder afrontar diversas situaciones, tener claridad en los procesos administrativos, digamos. Si esos son los objetivos, adelante, yo también estoy de acuerdo con ellos. El tema es en la implementación, cómo quedas, ¿no? Cómo juegas con estos conceptos de soberanía energética, de seguridad energética, de inminentes daños a la economía nacional, que esos generan incertidumbre legal, ¿no? Entonces, cuando generas incertidumbre, cuando generas falta de certeza jurídica, es donde entra el tema de las empresas que también participan en este sector y que están llamadas a competir contra la empresa estatal, a tener serios problemas, ¿no? Y súmale lo que comentas, ¿no? O sea, si está encaminada con todas sus letras a fortalecer a Petróleos Mexicanos, y creo que aquí vale la pena poner en contexto lo que está pasando justamente ahorita, ¿no? Hay una nueva iniciativa para modificar un transitorio que reconocía, digamos, el poder dominante de Pemex y ponía ciertas reglas que las pudiéramos discutir a detalle, pero va un poco en ese sentido, en el sentido que ha ido la LIE también, y creo que por ahí es donde, independientemente de que tu interés sea el concepto de soberanía energética, de seguridad energética, que tengas objetivos muy válidos de atacar el robo de combustible, si tu forma de hacer eso es afectando los mercados, afectando la competencia, pues te topas necesariamente con el artículo 28 constitucional, que llama a que este sector sea un sector de competencia, ¿no? Yo creo que el tema que comentas, Eduardo, del robo de combustible, me recuerda mucho a mis clases de economía del derecho, ¿no? Tenía un profesor que decía, no porque aumentes la pena o porque pongas en todas tus leyes que vas a sancionar el robo de combustibles, vas a revocar, vas a poner la sanción más alta, significa que vas a inhibir la conducta. Para inhibir una conducta en términos jurídicos, tú tienes que hacer coincidir dos cosas: una sanción ejemplar, pero también la probabilidad de que te encuentren responsable, ¿no? Eso es lo que hay que atacar y que ha quedado pendiente no solamente en esta administración, sino en el pasado, ¿no? Bien, me gustaría incorporar a Fluvio Ruiz, quien ya está desde hace algunos minutos esperando la entrada. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Es importante tu punto de vista. Enriquecerás esta mesa, Fluvio, y ya que lo habíamos mencionado, asunto del contrabando, del robo de combustible, asunto de la seguridad energética, ¿era necesaria una ley de esta naturaleza para atender esos elementos, Fluvio? Mira, habría que empezar por decir que la posibilidad de que el Estado ocupe instalaciones por cuestiones de seguridad energética, seguridad nacional o riesgo de la economía nacional, están en el artículo 58 desde que se promulgó la ley en 2014 y nadie se rasgó las vestiduras en ese momento. O sea, esa posibilidad existe, está vigente. La diferencia con el que me parece sin duda el artículo más controversial o controvertido de esta iniciativa, que es el 59 bis, es que el artículo 58 fija un máximo de 3 años y una serie de condiciones y de secuencias jurídicas que dan certeza, digamos, al momento de la ocupación, pero hacerlo por esos motivos, insisto, está y es una cuestión normal en todo el mundo,
todos los países tienen previsiones más o menos en algún sentido o en otro, porque la importancia, más allá de que se defina o no en la Constitución como estratégico, lo cierto es que este es un sector que es estratégico. La continuidad del abasto de combustibles tiene una importancia fundamental, vital para la economía nacional y para la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, más allá del estatuto jurídico que esto tenga en las distintas legislaciones nacionales, pues el hecho me parece que ahí está, y por eso ese artículo 58 existe, insisto, desde 2014, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sí, escuchando más o menos, escuché parte de lo que decía mi amiga Rosanetti? Yo creo que en efecto, como ha ocurrido con otras leyes, en la exposición de motivos no se concuerda con lo que ya viene en lo que es propiamente la reforma. Lo vimos en el caso de la industria eléctrica, por ejemplo, donde la exposición de motivos se insiste mucho en darle prioridad al despacho de las hidroeléctricas, y cuando uno lee lo que se modificó y sobre todo lo que no se modificó, pues queda claro que eso no va a ocurrir más que 3 o 4 días al año, ¿no? Que en general se van a despachar las hidroeléctricas, yo diría por fortuna, como se están despachando hoy. Bueno, es el mismo caso, ¿no? Con esta legislación. Coincido con Daniel, y es uno de los argumentos que usamos muchos de los que nos oponemos a la pena de muerte, ¿no? Que el problema no es la gravedad del castigo, sino la impunidad que existe al cometer lo mismo un asesinato que robarle el bolso a una señora o a un señor. Entonces, me parece, en ese sentido, coincido. Ahora, lo que no coincido con los Rosanetti es que sea hacer trampa. Los estados no hacen trampa cuando fijan reglas, porque entonces habría que decir que a Pemex se le hizo trampa cuando se le obligó a ceder el 70% de los contratos de gas LP, o con las reglas de ventas de primera mano, en fin, con toda la regulación asimétrica. Creo que esa es una cuestión, un juicio de valor que depende de cómo concibamos que debe ser la dinámica del mercado. Contigo, Lalo, hemos recordado aquella anécdota que me encanta de cuando la directiva europea ordenaba liberalizar el mercado eléctrico en todos los países, y Jacques Chirac, presidente conservador, dio una conferencia de prensa con Lionel Jospin, primer ministro socialista, diciendo, pues nosotros nos vale gorro, Francia la vamos a abrir cuando la electricidad de Francia esté lista para enfrentar y vencer la competencia, porque es nuestro campeón nacional y hagan lo que quieran. Entonces creo que es a partir de estas visiones que debemos revisar esta propuesta, que yo diría, y también dividiría en dos partes. Si bien no garantiza el combate o una mayor eficiencia en el combate a quienes transgreden la ley, pues sí hay una sanción más rápida a quienes reinciden. Creo que en ese terreno no hay demasiado debate, ¿no? Lo que sí me parece peligroso es que una ley que puede tener ciertos objetivos que yo comparto, lo hace a partir de formas que sin duda tienen graves visos de inconstitucionalidad, como el artículo 4º transitorio, que me parece es difícil alegar que no implica una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? Entonces creo que a veces ha habido esta recurrencia, ¿no? en modificaciones al sector, que además dejan de lado, por otro lado, la revisión integral. Bien lo decía también Daniel, o sea, hay cuestiones que necesitan forzosamente una reforma constitucional, digamos, independientemente de la opinión que nos merezca. Quizás aquí vamos a tener diferencias, si Pemex debe ser o no el actor predominante del actor y bajo qué circunstancias y hasta qué límites. Lo cierto es que para hacerlo en las condiciones actuales se requiere una reforma constitucional, si no está condenada esta misma reforma pues a declararse inconstitucional y por lo tanto a no aplicarse. O sea, ¿no había de otra, Rosanetti? ¿No veías de otra? No vería de otra, totalmente de acuerdo. El tema aquí es que lo que busca la política energética actual es regresar a un monopolio estatal, tanto en electricidad como en hidrocarburos, y la Constitución dice otra cosa. Entonces, cualquier cosa que empezaron modificando disposiciones, regulación, digamos a decir, de tercer nivel, todo quedó atorado en el Poder Judicial. Entonces, subieron de nivel a donde se podía llegar con, digamos, con la conformación política actual. Estamos en las leyes. Nuevamente, las contradicciones con la Constitución son evidentes. ¿A dónde va a terminar esto? Pues ya lo estamos viendo en electricidad. Otra vez nos vamos a ir a estrellar con el Poder Judicial.
Y desafortunadamente, pues yo creo que nada de esto abona a la certidumbre legal que necesita cualquier país, a la creación de empleos, a la recuperación económica, que pues siempre es necesaria y siempre son bienvenidas, pero en circunstancias tan graves como las que estamos viviendo después del COVID, pues me parece que resultaría particularmente importante que en este momento pudiéramos vivir una circunstancia distinta. Por lo tanto, sí creo que la única manera en que esto se podría, digamos, componer es modificando la Constitución. De manera específica, este último artículo que entró hace unas horas, que ya está siendo discutido, ya se regresó a diputados, que lo que plantea es desaparecer, digamos, una redacción de un transitorio, olvidando, es que aquí sí la técnica jurídica, la verdad que se preocupa mucho uno, porque el transitorio, por definición, es eso, transitorio. Entonces no entiendo por qué quieren modificar un transitorio para establecer una condición definitiva, pero bueno, están planteando, digamos, que Pemex no tiene, lo voy a poner así, un carácter dominante y que por lo tanto no le toca regulación asimétrica, cuando en realidad hoy, en esta circunstancia en la que nos encontramos, cuando ya el 13º transitorio se cumplió, la CRE reguló asimétricamente y luego ya le quitó la regulación asimétrica, pues ya todos estos temas de poder de mercado ya descansan no en la CRE, no dependen de la ley de hidrocarburos, sino de la ley de competencia económica, cuya autoridad es, la única autoridad es la COFESE. Entonces, aquí hay unas confusiones tremendas de parte del legislador que son muy preocupantes porque no resuelven lo que quieren resolver, no quieren competencia para Pemex. Muy bien, yo tengo mi opinión, yo creo que la competencia es magnífica, pero entiendo el planteamiento de Fluvio. Bueno, pues la lógica es otra, muy bien. Hay que modificar la Constitución y nos vamos a quitar de estas discusiones y sobre todo del desgaste tan terrible que estamos teniendo todos como país con estos procesos de judicialización. Y te lo puedo decir, además es muy, muy lamentable cómo hoy, como sociedad, estamos divididos. Eso no le sirve a ningún país, a ninguno, para ningún efecto. Lo ideal es tener, ¿qué queremos? Vamos a decidir, solo queremos un monopolio, ya lo vivimos, ya vimos la solución, las consecuencias, pero bueno, vamos a pensar que ahora todo vuelve a suceder y va a ocurrir un milagrazo, y entonces sí, van a funcionar los dos monopolios estatales, muy bien, todos juntos empujando para el mismo lado. Yo creo que cualquier escenario tiene mejores posibilidades de triunfar que este en el que nos encontramos, en donde nos estamos jaloneando todo el tiempo y nadie avanza y el país pierde oportunidad. Ahora, me gustaría que Salomón nos explicara, a ver, el gobierno quiere fortalecer a Petróleos Mexicanos, a las empresas productivas del Estado. Como mexicano, quizá mi inquietud, y posiblemente Fluvio disienta de lo que voy a decir, es, yo no estoy en contra de que eso suceda. A mí me gustaría tener una CFE y un Pemex fuertes, fortísimos, de talla mundial, pero de veras, ya cuando hay otros actores, los haces a un lado. O sea, ¿hiciste un compromiso en el pasado de que esas personas tuvieran una participación en el mercado? Lo que no se vale es cambiarle las reglas del juego a la mitad del partido. Es como equivalente, para que lo entienda quien no está adentrado en esos términos, que el árbitro dice, bueno, hasta aquí jugamos fútbol, porque a partir de ahora las reglas que yo voy a aplicar son las del béisbol, porque me gusta el béisbol. Y entonces aquí vamos a jugar fútbol con las reglas de fútbol, con las reglas del béisbol. Y eso digo, oye, pues eso, con todo respeto, no es serio, Salomón. De acuerdo, y justo además, o sea, en términos deportivos, pues a lo mejor le pones solamente un strike a las empresas privadas y le permites los 3 strikes a Pemex, ¿no? Y tienes en estas reglas también hay ciertas tendencias. Yo creo que nadie está en contra, y es algo en lo que nos hemos educado todos, en defender que una sociedad democrática justamente es eso, ¿no? Organizarse a través de las instituciones, de los procedimientos adecuados, definir tanto el rumbo político como el rumbo económico que se defina, ¿no? En este caso, la Constitución ahí es muy clara en el
tenemos, y yo creo que desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista personal como ciudadano, sí preocupa los efectos de regresar a un modelo monopólico hoy en día con las condiciones actuales. Digamos, en el papel a lo mejor los dos modelos pudieran o no funcionar o pudieran tener sus detalles, pero ahorita tenemos un problema y es que no tenemos problemas en la producción nacional, tenemos importación de este tipo de recursos, tenemos falta de infraestructura, tenemos problemas para atraer inversiones. Nuestra industria depende en cierta manera de estos productos. Entonces estos mensajes sí asustan. Por ejemplo, lo comentaba Fluvio, ¿no? A nadie le debe asustar que ya exista el artículo 58 que permite la intervención de la infraestructura, y es cierto, desde la ley de hidrocarburos ya se contemplaba esto, pero lo que sí decía ese artículo es cuando sea causal de incumplimiento, ¿no? Y que ese incumplimiento, o sea, más bien que por razones externas a un permisionario se esté en incumplimiento en sus obligaciones y esto genere problemas a la seguridad nacional, a la economía, etcétera, ¿no? El problema es que estas modificaciones ya no hablan de incumplimiento, ¿eh? O sea, si el día de mañana hay un huracán en Texas y necesitamos interrumpir las actividades de una importadora de gas natural licuado, pues yo creo que a lo mejor, digamos, no quiero dar ideas para que tampoco esto se lleve a otros escritorios, pero puede ser muy peligroso esto, ¿no? Puedes dejar mucho espacio para la discrecionalidad y puede dejar espacio. Otro asunto, me permito, en virtud de que tuvimos ahí una ligera suspensión del servicio de internet de Daniel, preguntarte, Fluvio, a ver, entiendo la inquietud e incluso hasta quizás como mexicano la comparto. Queremos empresas fuertes, que sean competitivas, no queremos que lleguen los extranjeros y se lleven lo nuestro, pero bueno, a ver, yo te pregunto, ¿estamos en capacidad de competir cuando dejamos de invertir durante varios sexenios en Pemex, que le exprimimos hasta que se nos dio, bueno, hasta el cinismo exprimimos a Petróleos Mexicanos? ¿Se vale ahora cambiar las reglas de juego con el ánimo de tratar de favorecer a las empresas del Estado? ¿Hay con qué responder o simple y sencillamente le vas a atar las manos a las extranjeras? Y estamos hablando ya aquí en la segunda parte del programa de si lo que quiere el gobierno es quedarse con todo el pastel de petrolíferos. No, mira, a ver, a mí me parece que lo que yo no veo como viable son estas soluciones parciales. Estando yo de acuerdo perfectamente, e incluso recordando que durante más de, o alrededor de 80 años, ¿no? La Constitución definió como sector estratégico la refinación, y no sé, Lalo, Daniel es muy joven, pero quienes ya estamos por vacunarnos en las próximas semanas, pues al menos yo no recuerdo un problema de desabasto enorme, grave, que el país se hubiera quedado porque pues Pemex era el único operador. No recuerdo, o sea, a lo mejor ocurrió, pero yo no recuerdo, y que Lalo, Rosanetti no, quizás. No, entonces, no. Me parece que tampoco hay que presentar como escenarios hipotéticos algo que durante 80 años no se dio. Me parece que la probabilidad es muy pequeña. Ahora, dicho lo anterior, yo sí estoy convencido que el fortalecimiento de Pemex o la de CFE no pasa por incrementarles, o no pasa solamente por establecer tales condiciones que les incrementen el flujo de efectivo, que es lo que finalmente ocurriría tanto con la reforma de la ley eléctrica como eventualmente con la de hidrocarburos. Eso es un elemento, diría, completamente secundario incluso, ¿no? Creo que abordar parcialmente el tema del fortalecimiento es es no dimensionar lo que eso implica, ¿no? Para mí implica necesariamente una revisión, insisto, integral de todo el andamiaje institucional y jurídico derivado de la reforma energética, que después de 5 años más, 6, que podríamos hablar ya de una implementación efectiva, ¿no? Desde 2015 seguramente ya se empezaron los primeros pasos concretos. Me parece que es tiempo para ver qué funcionó, qué no funcionó, qué se tendría que corregir, hasta dónde vale la pena enfrentar los inevitables juicios que se vendrían, los juicios económicos que sin duda se serían interpuestos por quienes han visto pues dañados sus intereses o limitadas sus perspectivas, incluso encarecidos sus financiamientos, ¿no? Porque este tipo de disposiciones, por supuesto que tienen consecuencias en los operadores privados, quienes estén, como decíamos hace unos minutos, probablemente sujetos de una aplicación retroactiva
retroactiva de la ley, ¿no? Si te dicen, en cuanto entre en vigor esta ley, tú tienes 5 días, necesitas 5 días de almacenamiento, cuando eso no te lo pidieron al momento de otorgarte el permiso, en fin, todo eso, todos los riesgos que eso implica, yo estoy convencido que deben valer la pena. A ver, la expropiación petrolera no fue gratis, la acabamos de pagar a mediados de la década de los años 50, ¿no? O sea, costó la nacionalización igual. Yo sostengo que valieron la pena. Es un tal debate abierto, pero claramente estas reformas parciales implican muchísimos más riesgos, incluso quizás la necesidad hasta de denunciar, ya no digamos el TEMEC, el tratado que se está negociando con la Unión Europea es muchísimo más liberal que el TEMEC mismo, el tratado con Asia, ¿no? Entonces, para que valgan la pena todos esos riesgos, sí se necesita una revisión integral. Para decirlo con tus palabras, Lalo, yo no creo que Pemex se fortalezca porque le amarren a la competencia. Pues le amarraron la competencia y entonces, pues a lo mejor le ganas pues porque la tienes amarrada, como estuvo Pemex muchos años. Claro, o por como supuesto. estuvo incluso, ¿no? Al inicio de la implementación de la reforma, que yo, y le hemos platicado antes, Lalo, sostengo la hipótesis de que la implementación de la reforma en la segunda mitad del sección anterior fue otra reforma en sí, mucho más agresiva que la que se aprobó en 2013-2014, ¿no? Pero bueno, independiente de eso, yo sí insisto, o sea, por tu fortalecimiento no pasa por el debilitamiento del otro, o mejor dicho, el debilitamiento del otro no implica tu fortalecimiento, ¿no? La fortaleza de Pemex pasa por revisar este diseño institucional y todo lo que eso implica, la estructura de Pemex, la priorización de inversiones, en fin, es muchísimo más amplio que esto. Pero Fluvio, tienes toda la razón, pero yo no lo veo. Déjame ir con Rosanetti. Yo, como ciudadano, no veo lo que tú estás mencionando. O sea, un plano integral, yo no lo veo. Incluso me preocupa mucho lo que dice Rosanetti y lo que dice Daniel, en el sentido que ni siquiera está bien articulada la propuesta de la ley. Rosanetti. ¿Cómo no? Mira, yo te diría, retomando algunos de los elementos que plantea Fluvio muy bien, que la reforma energética en México primero llegó muy tarde, primero fue implementada 20 y tantos años después que el resto del mundo occidental, con las ventajas, si quieres, de que se conocían los errores. Pero lo que también te puedo asegurar es que en la reforma había elementos que trataban de impulsar la transición energética, sin duda, pero no se previó el COVID y todas las consecuencias de la problemática, en particular del sector energía en esta etapa, vamos a decir, post-COVID. Por lo tanto, coincido totalmente en que en este momento se requiere una revisión integral de cuál es el papel de México, cuáles son las fortalezas de México y México qué tendría que estar haciendo en términos de su sector energético, tomando como una prioridad la transición energética. Y ese es un reto brutal para nuestro país, que depende hoy, todavía más o menos el 13% de nuestros ingresos son petroleros, por lo tanto no podemos simplemente obviarlos para acelerar la transición energética. Entonces, pero sí coincido, nada de esto está en la mesa de discusión, nada. El planteamiento tal y como está puesto, desde mi punto de vista, parecería como tratar de cerrar los ojos y despertar 50, 60 años antes para volver a empezar y nos va a ir bien ahora sí, nos vamos a volver a encontrar Cantarell y el mundo va a seguir demandando. En fin, mi opinión es que está totalmente desarticulado lo que se está planteando con la realidad global del sector energía, el que implica, digamos, este interesantísimo siglo XXI. Daniel, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu punto de vista? Comparto todas las reflexiones, Eduardo, y creo que sobre todo el tema de la implementación de la reforma energética, desde el planteamiento a la implementación, habría que dividirla a lo mejor en distintos pedazos, ¿no? Ver qué pasó, cómo se fortalece a lo mejor el sector de gas natural y cómo entra un agente como el propio CFE, que sin ser Pemex entra y tiene una importante participación, cómo hay desarrollo de infraestructura, y podemos hablar de distintos resultados o de distintas implementaciones. En el sector de petrolíferos, lo mismo, pero creo que un área que difícilmente o ahorita se olvida un poco es lo que comentan tanto Fluvio como Rosanetti, que es cómo
implementaste la reforma energética desde dentro de Pemex. Hay que tomar en cuenta que había importantes cambios, no solamente en las reglas del juego, sino en la conformación de tu equipo, ¿no? O sea, cómo iba a operar tu consejo de administración, cómo se iban a tomar las decisiones. Eso es muy importante hoy en día porque esta reforma a la ley de hidrocarburos no voltea a ver esto. Esta reforma a la ley de hidrocarburos dice, si mañana yo intervengo una instalación, Pemex o CFE le entran. Oye, pero espérate, ¿y si no es rentable? ¿Y si me genera más gastos? ¿Y si yo no tengo la infraestructura o el personal para hacerlo? Lo ignora totalmente. Entonces, me parece que ahí es donde se pierde de vista que hablar de reforma energética es hablar muy ampliamente. Hay un lado institucional, hay un lado comercial, pero también hay un lado regulatorio, ¿no? Y esas distintas perspectivas son las que se tienen que cuidar. Si no, tenemos el grave riesgo que ya se ha mencionado de litigios nacionales y peor aún, con consecuencias económicas más grandes, litigios internacionales. Ustedes, tengo que ir a una pausa. A mí me gustaría mucho conocer, regresando de ella, cuál es su punto de vista y si el gobierno o los legisladores los consideraron a ustedes, escucharon sus puntos de vista, porque me queda claro que una cosa es el objetivo, pero siento, a raíz de sus respuestas y sus opiniones que son muy versadas, que el asunto está bien cojo. O sea, está bien cojo porque está parcial el asunto y no tiene el componente más importante que necesita la ley, es el tratamiento integral de la industria energética, que es lo que a mí me está dando claro a partir de sus respuestas que no hay. Y bien dice el dicho, cuando natura non dan, Salamanca non presta. Así que vamos a una pausa y regresamos. Bien, entonces decía yo, me queda muy claro a partir de sus respuestas que pues faltan piezas de un rompecabezas que ustedes arman magistralmente, y yo no sé si los legisladores tienen una idea de qué estaban votando, o si el gobierno que articuló la propuesta de ley sabía dónde diablos iba, o se quedó nada más con una visión parcial de las cosas, y eso es lo que plasma en la ley, sin saber que esa parte es lustrosa en la medida en que existe el resto, Fluvio. No sé si estoy equivocado. No, yo coincido. Mira, por ejemplo, algo que me parece a mí y que tiene Daniel toda la razón. A ver, se plantea esta reforma como una manera de fortalecer a Pemex, independientemente de lo que dijimos hace ratito, que debilitar a los otros no te fortalece. Pero si Pemex, imagínense, ocupa, porque ahora por ley, la reforma, por ejemplo, quita la posibilidad de que la autoridad haga la intervención cuando sea el caso, ¿no? Con terceros que tengan las capacidades técnicas para realizarlas. Esa frase se suprime y entonces forzosamente sería Pemex. Pero imaginemos la situación de Pemex en una suspensión como la que establece, yo insisto, innecesariamente el artículo 59 bis, al que sigo sin entender para qué se agrega, ¿no? Sin saber cuánto tiempo. Pongamos un ejemplo, las instalaciones de Yenova que se acaban de estrenar hace un mes, ¿no? Mi querida Rosanetti, una cosita así, en Veracruz, que son muy importantes. Las ocupa Pemex y le dicen, pues allá agárralas. ¿Y cuánto tiempo? Pues no sé, 3 días, 3 horas, 3 meses, 3 años, 3 décadas, quién sabe. Tú agárralas y manéjalas, ajá. Y luego, y si tengo un accidente o hago una negociación mala, porque además otro problema del artículo, se habla de intervenir no solo a la infraestructura, sino al permisionario, es decir, a la sociedad. Y entonces tú estás manejando una sociedad que además, si obtiene ganancias y a los 3 años le regresa a las instalaciones, pues las ganancias son de la sociedad. Si obtiene pérdidas, yo quiero ver que acepten que obtuvieron pérdidas y no demanden a Pemex. Bueno. O si Pemex pinta un tubo de un color que no les gusta, yo qué sé. O sea, la fragilidad en la que se coloca Pemex al tener que ocupar las instalaciones, pues es enorme. Digo, simplemente la experiencia que tuvo Pemex con las 95 asignaciones de resguardo que se le dejaron en lo que se licitaban y que Pemex tuvo que invertir ahí en el mantenimiento y demás, pues ya es una lección que se debería haber tomado, ¿no? De no repetir eso.
¿no? Porque no nada más es ahí te guardo mi juego de vajilla y regreso un mes después, ¿no? Bueno, pues sí, el juego de vajilla te ocupa un espacio, aquí implica gastos, ¿no? Entonces creo que efectivamente la ausencia de esta visión integral hace que el objetivo planteado, en este caso fortalecimiento de Pemex, pues no necesariamente sea el que se obtiene, ¿no? Entonces creo que sí hay poca capacidad de escucha, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en esta especie de mini parlamento abierto que se organizó por la reforma en la que participó Rosanetti y otros amigos, en fin, y creo que se escuchó muy poco. Me parece que tuvo que haber eso sido el inicio de una reflexión más amplia y sobre todo con la conciencia de que esto es una cuestión muy parcial, muy pequeña, de una reforma que fue muy compleja, que fue muy profunda, y yo estoy seguro que nadie de los que impulsaron la reforma energética de 2013-2014, independientemente si estoy de acuerdo o no, pero yo estoy seguro que nadie de ellos tendría la soberbia intelectual tan grande como para pensar que era una reforma perfecta diseñada de un jalón. Digo, ningún país lo ha hecho. Inglaterra ha ensayado creo que 8 modelos de sistema eléctrico. En Estados Unidos hay varios modelos eléctricos regionales. El modelo de California no tiene nada que ver con el modelo en el Atlántico, en fin. Entonces sí creo que hace falta una mirada, yo diría, más reforzada, más objetiva, y sobre todo una actitud mucho más incluyente, porque en lo que estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, es que a nadie le sirve una cuestión pendular en este sector. Este sector es un sector de largo plazo, es un sector de tiempos geológicos, ¿no? Aquí un sexenio es corto plazo, un sexenio en sector energético es estrictamente el corto plazo. Entonces, exacto, entonces se tienen que pensar bajo esta lógica tan china, ¿no? De cuando a Chu Enlai le preguntaron que qué pensaba de la influencia de la Revolución Francesa en el pensamiento occidental y dijo, pues es muy temprano para saberlo, ¿no? 180 años después. Bueno, eso me parece que es como se debe ver el sector, y sí vale la pena que no haya esta como tendencia, una suerte de venganza personal. Nos excluyeron en 2013, no nos pelaron a la hora de la reforma, pues ahora no los pelamos y estamos empatados. No estamos empatados, el país está en medio. Oye, entonces, y al país no le sirve que haya una arquitectura que no tenga estabilidad, que no tenga un amplio consenso y que eso a su vez genere certidumbre, porque las inversiones al final lo que requieren es certidumbre. Pueden estar de acuerdo o no con ciertas disposiciones. Por ejemplo, en Indonesia, los operadores privados, los extranjeros, tienen que vender una proporción de su producción al interior del mercado indonesio al 70% del precio de referencia. ¿Suena abusivo? Bueno, pero pues muchos dicen, pues aunque sea medio abusivón, me sale el negocio y lo hago y lo acepto, pero sé que esa es la regla. Y que no me van a decir mañana que crees no es al 70, es al 10% del precio de referencia, y después me van a decir, pues lo regalas, ¿no? No, entonces hacen sus corridas, sus evaluaciones, y si esas son las reglas del juego, y más allá del juicio que hagan, le resuelta, pues adelante, ¿no? El problema es que no haya, insisto, estabilidad, y entonces puede venir un gobierno de un distinto signo, o incluso ya vemos que Morena no es precisamente homogéneo, al interior de Morena con otra visión, y volver a cambiar las reglas, creo sinceramente que es el peor, ahí consigo plenamente con mis colegas, es el peor de los escenarios. Ahora, déjenme decirle, con todo lo arriesgado que significa, y asumo la responsabilidad y ofrezco disculpas si esto no fuera correcto, retomo un Twitter que acaba de llegarme a mi aparato telefónico, como seguramente lo hará al de ustedes también, donde dice, en este momento se está convocando a los miembros de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados para eliminar la regulación asimétrica contra Pemex en materia de combustibles. La regulación asimétrica impedía que Pemex negociara precios de descuento en grandes volúmenes. Y debo decir que ustedes, Rosanetti, Salomón, Fluvio, le hacen así, lo ven lógico. Y la gente de allá afuera dice, ¿qué diablos es eso? ¿Qué significa, Rosanetti? Yo me quedo atrás en el entendimiento de este asunto. Claro. Mira, hace rato comentaba que
se tomaron decisiones de último momento y se regresaba a Cámara de Diputados una discusión, que es a lo que te refieres justamente, y empecé diciendo que este asunto de la técnica jurídica, pues claramente es bastante deficiente. Lo que están haciendo, o pretenden, van a hacer, dadas las circunstancias ya no hay duda que lo van a hacer, es modificar un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos aprobado en 2014, que establecía que Pemex tenía un rol preponderante del mercado y por lo tanto estaba sujeto a un término que se llama regulación asimétrica por parte de la CRE. ¿Qué era esto? Que la CRE le tenía que definir a Pemex, entre otras cosas, una fórmula para que cobrara los combustibles a un precio máximo. ¿Por qué? Porque si tienes un papel preponderante podías abusar, y le regulaba también algunas condiciones de sus contratos. ¿A efectos de qué? De que no quisiera amarrar, digamos, a sus clientes, sino que se permitiera, como se estaba haciendo, ¿no?, la apertura y pudiera haber posibilidades de competir con Pemex. Esto era un transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una vigencia limitada. Una vez que se cumple la condición puesta ahí, el transitorio, vamos a decirlo así, pierde efectos. ¿Qué sucedió? La CRE sí reguló asimétricamente a Pemex y posteriormente determinó que ya no le tocaba la regulación asimétrica, que ya se había llegado a las condiciones previstas y por lo tanto levantaba la regulación asimétrica. Ojo, hay por ahí una complicación con una serie de juicios, porque hubo quien se amparó contra estas decisiones, en particular en Gas LP, y hay una suspensión. Entonces, hay un tema jurídico ahí un poquito que puede complicar las cosas, pero vamos a dejarlo hacerlo un lado un momentito. Se cumple esta condición, entonces, la CRE dice, ya no le toca la regulación asimétrica a Pemex, y ahí se acaba la vigencia del transitorio. Sin embargo, toda vez que la Constitución dice que ese es un mercado sujeto a competencia, resulta que siguen vigentes o están vigentes, pues, las facultades de la COFECE para que en caso de que Pemex abuse de su posición de mercado, pues la COFECE sancione. Y la COFECE podría establecer en un futuro que Pemex requiere de regulación asimétrica, pero ahora sí mediando la opinión de COFECE, y entonces la CRE debería regular. ¿Qué quieren hacer con este cambio? Quieren poner ahí en la ley que Pemex ya no es ni debe ser jamás sujeto de regulación asimétrica. Quieren poner en una ley de hidrocarburos que Pemex no tiene poder de mercado, cuando ahí no va eso. Eso es tema de la Ley de Competencia Económica, y la única autoridad que tiene capacidad para interpretar esa ley es la COFECE. ¿Qué sentido tiene entonces poner eso en una ley donde no hay facultades, insisto, para implementarlo? Desde mi punto de vista, a lo único que contribuye eso no es a fortalecer a Pemex, no es a bloquearle la competencia, sino a seguir contribuyendo con este asunto de la incertidumbre, la confusión, el cambio de reglas que hacen tanto daño a nuestra sociedad. Me doy cuenta de una cosa, que tú no tenías que estar en este programa, tú tenías que estar en la Cámara de Diputados ahorita. ¿No? Para ya fui, no me escucharon. Pues sí, lo que pasa es que hacen parlamentos abiertos y van con los oídos tapados. Sí, entonces el problema es de que al último de todas maneras revientan sus tonterías. Daniel. Yo creo que añadiría una cosita adicional a toda esta explicación súper clara sobre la idea detrás de la regulación asimétrica, sobre por qué existe, sobre cómo se levantó, y es el tema de los recursos legales que vendrían, ¿no? Le abres la puerta para que la COFECE sea otro quejoso en esta
en la promulgación de esta reforma, ¿no? Si a lo mejor vamos a recordar lo que pasó con el acuerdo NALE. En ese acuerdo, llamado acuerdo NALE, ¿no? El acuerdo de confiabilidad, en ese acuerdo la COFESE tuvo que hacer un argumento complejo de competencia para poder argumentar de que las nuevas reglas en materia eléctrica afectaban sus facultades de competencia. En este caso es mucho más directo, es el legislador diciendo, no me importa lo que la COFESE diga, yo digo que Pemex no es dominante. Hombre, pues mañana mismo empieza a trabajar el jurídico de la COFESE y empiezan a trabajar su controversia constitucional, ¿no? Entonces ya no vas a tener como legislador a todas las empresas que se amparen sobre la promulgación de la norma, sino vas a tener a un órgano constitucionalmente autónomo que además tiene muy buen promedio de bateo, como si seguimos con esta analogía, en términos de litigar controversias constitucionales. A mí me gustaría, solamente para también añadir a este tema, las afectaciones en el mercado de comercialización también son un poco un balazo en el pie, yo lo veo así. Si tu objetivo es generar incentivos para que haya más capacidad de almacenamiento por ejemplo, de petrolíferos, ¿cómo lo vas a lograr si estás restringiendo a que haya nuevos participantes de comercialización? Te vas a limitar a contratar con los comercializadores que hoy en día tienen ya su permiso de comercialización y quién sabe si se los revocan. ¿Por qué lo digo esto? Porque el artículo 55 añade un requisito adicional que es desde la solicitud del permiso de comercialización, tienes que cumplir y tener contratada capacidad. Discúlpeme, pero esto es un dilema como el del huevo de la gallina. O sea, ¿cómo voy a contratar capacidad, hacer acciones de comercialización si yo no tengo un permiso de comercialización? ¿Y cómo voy a tener un permiso de comercialización? Sí. Ya se me pasmó el internet de Salomón. Sí, y lo que habíamos explicado en otro momento, en otros espacios, es, ya regresamos contigo, Salomón, es cómo vas a meterle si no sabes si te van a dar y por cuánto tiempo te van a dar el permiso para hacerlo. Pues de güey te metes, ¿no? La verdad, ¿quién le va a meter millones de dólares a un asunto que está tan frágil? Claro. No, y concluiría con esto, o sea, también ignora las posibilidades que tú tienes para contratar capacidad. No solamente puedes contratar capacidad por reserva de capacidad, la puedes contratar en uso común o interrumpible y ser un comercializador de último recurso o con otra dinámica de mercado, ¿no? Ignora muchas cosas este tipo de reforma. Podemos desmenuzar uno por uno y vamos a encontrar sí afectaciones directamente a empresas y esas empresas van a poder recurrir la entrada en vigor de esta ley por medio del juicio de amparo o van a poder buscar otras estrategias legales. Híjole, eso suena muy complicado, Fluvio. Yo pienso que no hicieron bien la tarea en el gobierno federal y ahora tenemos un mazacote ahí que está en chino poner en orden y que lo único que hace es que genera un enorme desprestigio de México en lo internacional. Somos la comidilla del mercado petrolero. ¿Ya viste lo que están haciendo en México? No, hombre, traen una pachanga maravillosa. No, yo me imagino que los extranjeros te van a decir qué bárbaros estos cuates, ¿no? Están nadados en petróleo y mira, no saben ni para dónde van. O sea, esa es la impresión que me deja el hecho de ver que no estaban debidamente preparada esta iniciativa, ¿no? Sí, yo no sé si haya legisladores asociados con despachos de abogados, porque francamente los grandes beneficiarios aquí son los despachos de abogados. Yo empiezo a sospechar ya por ahí una colusión, sí. Porque en efecto, Leo, la querida Rossetti fue muy clara, pues, así son las cosas, ¿no? Hay una confusión de leyes, hay una total elusión a la Constitución, a veces, y lo digo con cierta tristeza, pareciera que hay camaradas legisladores que creen que la Constitución vigente es la de 1917, pues no es ni la de 17, ni de la época de López Mateos, ¿no? El auge del nacionalismo autoritario, ¿no? Porque creo que pues la Constitución vigente en el tema energético es lo de 2013, y sí, yo soy de quienes están convencidos que perfectamente se vale que una nación rectifique las veces que sean necesarias los diseños institucionales que hace. No es pertinente hacerlo cada mes en el sector energético porque trae todas las consecuencias que hemos platicado, pero claro que se vale, y se vale incluso al precio, insisto, de pagar lo que haya que pagar como lo hicimos en el pasado, pero
se vale cuando se hace bien, efectivamente, cuando hay esta conciencia además de lo que se está haciendo, de los instrumentos que se están utilizando para lograr los objetivos que se plantean, de la pertinencia de esos instrumentos y de cómo están asociados con esos objetivos, ¿no? Y que creo que es lo que definitivamente está fallando, ¿no? Parece que se ven salidas muy fáciles, con lo que se tiene ahí de pronto a la mano leyendo, y ya no hay siquiera una preocupación por revisar qué otras implicaciones tiene. Por ejemplo, yo sí estoy convencido de que habría que discutir si es pertinente que un organismo como la COFECE, que evidentemente en su naturaleza está a propiciar el libre mercado, tenga todas las facultades que tiene en un sector como el energético, que es un sector de monopolios naturales. No olvidemos, por ejemplo, que antes de la reforma de 2013, la COFECE introdujo una controversia constitucional contra Pemex por monopolio en el sector de refinación, cuando la Constitución decía pues que era estratégico, ¿no? Entonces, por supuesto, perdió esa, que la hubiera ganado, por ejemplo, hoy después de la reforma, pero lo hizo en 2012, pues en 2012 no había motivo para cuestionar a Pemex por eso. Entonces, está en su naturaleza. Habría que revisarlo. No tengo una opinión acabada al respecto, pero sí me parece que vale la pena revisar si esas facultades que hoy tiene la COFECE en el sector mejor debían ser trasladarse plenamente a la CRE y la CRE ser quien regule toda esta parte, ¿no? Pero esa es una discusión previa a todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? A toda esta, hay una especie de alejamiento de la realidad jurídica, ¿no? Como si la voluntad y los objetivos justificaran que no se tomaran en cuenta, no se consideraran, no se acataran pues, el ordenamiento jurídico vigente. Mira, vamos rápido con Daniel, pero rápido si es posible, porque me quedan 3 minutos para hacer las conclusiones. Y aunque está muy apretado, sí me gustaría que un elemento muy rápido. Dime, Daniel. Yo nada más quisiera defender al gremio. Me parece que pensar que este tipo de litigios abonan incluso a los despachos no es el caso. De hecho, los despachos especializados en energía, principalmente de lo que nos dedicamos es a generar negocio, ¿no? A apoyar a empresas en el desarrollo de infraestructura, de almacenamiento, en el desarrollo de grandes proyectos, y estos amparos realmente también no los vemos con buenos ojos. No quisiera que el auditorio se quedara con la idea de que somos los principales ganadores. No. De acuerdo. Es una broma, Daniel, perdóname, pero soy veracruzano y no lo puedo evitar. Eso está en mi naturaleza. No te preocupes. Evidentemente no piensan mal, pero bueno, ya sabes cómo es la suspicacia mexicana, ¿no? La verdad es que los despachos de abogados están matando, ¿cómo se dice? Están matando, ¿cómo se dice esto? Bueno, están haciendo su agosto. Víbora en viernes. Víbora en viernes, exacto, víbora en viernes. Bueno, conclusiones, a ver, empezando contigo, Daniel, si me lo permites. Pues yo lo que les pediría es a los que se sientan afectados, como lo dice el propio transitorio, recurran a los medios legales que tienen, que va a ser el amparo, analicen bien las alternativas nacionales e internacionales. Si su inversión viene de distintos países, a lo mejor tendrán que optar, al irse al amparo, estarán rechazando la jurisdicción internacional. Entonces sí tienen que acercarse a despachos que los orienten de forma correcta. Los despachos no ganan con este tipo de procedimientos. Los despachos ganan con procedimientos de desarrollo de proyectos. Creo que hace falta una perspectiva institucional. Si se quiere fortalecer a Pemex, a lo mejor no es necesario cambiar las reglas, sino modificar las reglas institucionales de Pemex para poder participar. Manejar las estrategias de la política pública en materia energética de manera integral y nacionalista en largo plazo, comprometiendo a distintos gobiernos a trabajar en esto. Rosa Netti. Sí, con gusto. Yo me gustaría concluir recordando al auditorio que mientras nos distraemos y dedicamos todas estas horas a la discusión de unas modificaciones que no abonan al desarrollo del país, al desarrollo de la energía, ni al fortalecimiento de las empresas del mercado, lo que está ocurriendo allá afuera es una crisis climática que está obligando a todo el planeta a replantearse los sectores energéticos, y México ha decidido permanecer ausente de esa discusión. Es
indispensable dejar de distraernos y ocuparnos en lo sustantivo. ¿Qué vamos a hacer para sobrevivir con nuestras empresas estatales en el siglo XXI y desarrollar no solo al sector, sino al país con los enormes retos que trae? Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchas gracias. Fluvio, por favor. Sí, yo simplemente diría que, pues en efecto, esto es un tema muy importante, ¿no? Me parece que la capacidad que tiene el Estado de regular un sector como fundamental como el energético, pues sin duda amerita una discusión pública y que por eso, pues algunos sentimos de cierta manera frustrados de que esta discusión se dé en una forma tan parcial, tan incompleta, con los instrumentos jurídicos equivocados, ¿no? Creo que este país sí se merece, es más, no es que se merezca, es que urge por una cuestión de supervivencia, ¿no? Que entremos a este debate ya integral, lo hemos dicho antes, querido Lalo, en otros programas, por otras razones, ¿no? De dónde queremos estar en la transición energética, cuál es el papel del país, el papel del sector energético en la dinámica económica general, el papel de las empresas petroleras del Estado y de la inversión privada complementaria, porque al final del día, y siempre cito yo al entrañable, inolvidable doctor Mario Molina, si no cambiamos nuestros sistemas de producción y nuestros patrones de consumo, primero nos vamos a acabar la atmósfera y después las reservas petroleras, ¿no? Bueno, pues permítanme una pausa y después regresamos ya a agradecerles generosamente, por supuesto, como merece el caso, su participación en este programa. Hacemos una pausa y regresamos.